Bienvenidos, gracias por acompañarnos como cada sábado en este programa para hablar un poquito del pasado y analizarlo. Y hoy es una fecha muy especial, 11 de octubre se recuerda el Día del Poeta Paraguayo. Y esa festividad está en honor a Natalicio Talavera, un joven paraguayo. Curiosamente, él nace en los años finales de la época del dictador Francia. Le toca un poco todo aquel frenesí académico, cultural, que vienen con los europeos. Se forma y también actúa en las filas paraguayas durante la guerra contra la Triple Alianza. Fue cronista de esa guerra, pero también ese lado, digamos, literario surgió. Y queremos un poco hablar, digamos, de eso, las crónicas, la poesía desde las trincheras. Y para hablar sobre la figura de Natalicio y su impacto en lo que es el Paraguay de hoy, hoy nos acompaña la profesora Daily Grace. Ella es licenciada en Letras, magíster en Lengua y Literatura Hispanoamericana, es docente de Metodología de los Estudios Literarios, Competencias Comunicativas y Poesía y Dramática Paraguaya en varias universidades de nuestro país, tanto a nivel de grado como de posgrado. Igualmente es capacitadora en talleres de fantasía, ciencia ficción y coach literario. También ella es actriz participando en varias obras a nivel local. Profesora Daily, muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Charla con la Historia. Muchísimas gracias a vos, Julián, por la invitación y también a todo tu público por abrir este espacio tan importante para la poesía, para recordar una efeméride gloriosa dedicada a la figura que hace honor justamente a esa efeméride que es Natalicio Talavera. Sí. Así que estoy muy contenta de poder compartir contigo y hablar de su poesía, de su legado y de lo que también implica escribir desde la vivencia misma. Gracias, profe, por acompañarnos realmente. Los dichosos somos nosotros. Ahora, antes de hablar un poquito de su obra, yo creo que es interesante conocer un poquito a Natalicio, porque si nosotros miramos las generaciones que le precedieron, realmente hasta cuesta un poquito a veces, al menos los que no somos del área de literatura, entender si hubo precedentes en materia de gente que se dedicó a las letras. Parece que esa es la generación que inicia todo y él termina siendo una figura muy preponderante. ¿Cómo podemos nosotros catalogar cómo es que se forma en ese primera mitad del siglo XIX alguien dedicado a las letras? Sí, es muy importante resaltar que estamos en una época en la que se instaura de alguna forma un romanticismo tardío, no solamente en Paraguay, sino en Latinoamérica. Natalicio Talavera destaca porque llegó a publicar y también se sabía de su talento en las artes y después tuvo también una militancia como soldado en aras de la guerra, por lo tanto se volvió crucial, hizo eco también su trabajo poético y su legado como cronista. Entonces destacó por sobre el resto, pero sí se puede decir que hay un arraigo un poco a toda esa tendencia vital del romanticismo. Esta tendencia viene justamente por el despertar del individualismo, la búsqueda de la libertad del poeta. Los escritores lo llevaban muy al límite, realmente lo que expresaban venía desde el sentimiento, desde esa comunión con la naturaleza, desde observar la vida y hacer que sea un principio de honor y hasta moral vivir. Él nace en Villarrica, pero su formación la hace prácticamente casi, al menos en su etapa ya adolescente, en adelante, en Asunción. ¿Quiénes fueron sus maestros? Sí, Natalicio Talavera, como vos mencionaste, nace en la ciudad de Villarrica, pero tiene una formación con maestros excelentes. Uno de ellos fue el maestro Juan Pedro Escalada. También absorbe la experiencia del francés, se vuelve una persona que domina, incluso llega a traducir obras, hace semblanzas biográficas de grandes hombres.
Y también empieza su labor como escritor porque empieza a escribir en publicaciones, en revistas como por ejemplo La Aurora. Fue una de las primeras revistas donde él hizo contribuciones. Y bueno, Y de hecho, profe, si me permite, y nos corrige, Aurora realmente era una revista de carácter científico, literario, no era realmente un espacio noticioso, o sea, era toda una novedad en el Paraguay. así mismo, y bueno, era también un puente hacia un público sensible a esas temáticas. Sabemos que el Paraguay estaba adelantado para su época. Por ejemplo, hay que mencionar que la forma como Natalicio Talavera hizo las crónicas fue a través del telégrafo. Ahí tenemos un adelanto tecnológico. Siempre hubo una preocupación por la cultura. Te acordarás también que don Carlos Antonio López becaba a los jóvenes justamente para que esos conocimientos de ese nuevo mundo se trajeran al Paraguay y que también hubiera oportunidades para la formación, ¿verdad? O sea, siempre toda esa visión un poco lopista fue de eso, ¿verdad? De levantar la cultura. Era un baluarte, digamos, una visión, tener a punto realmente hombres muy, muy valiosos para el Paraguay. Entiendo. Le consulto, profe, con los europeos que vienen aquí para los aspectos técnicos, sabemos que vienen también docentes, pero vienen con sus esposas, lo cual cambia un poquito también la temática cultural con bailes. Todo ese contexto de alguna forma también impacta en el hecho de ese romanticismo que usted nos señala que fue propio de esa generación. Totalmente. Si uno se pone a indagar un poco en la literatura, incluso encuentra que las cartas que escribía Francisco Solano López tenían una tendencia romántica muy notoria. Se refiere a esa necesidad que tiene el ser de emancipar justamente esos ideales, ¿verdad? De llevarlos siempre al frente y de vivir vidas al límite. ¿Verdad? Si nos vamos un poquito, por ejemplo, al contexto de Alemania, hay una obra que se llama, por ejemplo, Las tribulaciones del joven Werther, donde se ve cómo este es un joven, el protagonista es un joven que se enamora de una jovencita llamada Lot. Pero como ella estaba prometida para casarse, él sufre ese desamor de Lot y entonces eso, por ejemplo, es motivo de suicidio. Entonces, fue tan fuerte el eco de esta novela que influye en toda la Alemania romántica y todos querían vivir como Werther, vestir como Werther y hasta morir como Werther. O sea, había... Con eso no hago apología al suicidio, pero lo que quiero es demostrar de alguna forma que esa era la manera de vivir románticamente, era muy fuerte. Una cuando devoción uno extrema. comprometía ese apego sentimental, por ejemplo, o los ideales mismos. Interesante, interesante. Y por eso justamente es vencer o morir. ¿Verdad? No es simplemente resolver una cuestión política, es algo más que eso, es un suceso trascendente que implica hasta la vida misma, dar la vida. Y eso estaba muy metido en la cabeza de los paraguayos en esa época. Interesante. Más todavía porque éramos orgullosos. Imagínate el contexto de la guerra, las mujeres que tuvieron que dar sus joyas. ¿Verdad? En un ambiente tan rústico a nivel latinoamericano, las mujeres nuestras tenían joyas, pagamos la guerra con las joyas, sí. Lo cual indica que estábamos bien económicamente, ¿verdad? O sea, podemos hasta un poco reírnos de esa situación, sí. Pero era así. Sí. Y bueno, en esa guerra, ya como vestigio histórico, se admira el Paraguay porque fue el único país que llegó a la guerra total, sí. ¿Verdad? Pelearon las mujeres, pelearon los hombres, los niños, los ancianos pelearon. O sea, era la guerra total y eso habla de ese orgullo del paraguayo de vencer o morir y todo ese romanticismo a cuestas que viene
¿verdad? Tardíamente también influye en los ideales y en esa puja realmente para llegar a la defensa. Y bueno, no fue fácil tampoco para los enemigos enfrentarse con Paraguay. Resistimos bastante. Totalmente, Hay que totalmente, decir eso. totalmente. Sí. Le pedimos a la profesora si nos puede aguardar un ratito, vamos a ir a una pausa, también a usted que nos está siguiendo por la pantalla de Mega TV. A la vuelta vamos a hablar justamente del rol de Natalicio Talavera en la guerra, porque fue cronista además de poeta, y le vamos a pedir a la profesora si podemos analizar al menos algunos fragmentos, no sé si nos da el tiempo para todo, un poema de este autor paraguayo. En breve continuamos con más de Charla con la Historia. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Charla con la Historia. Estamos hablando de Natalicio Talavera, hoy que es Día del Poeta Paraguayo, y para esto nos acompaña, para analizar un poquito la figura y la obra de este paraguayo insigne, la profesora Daily Grace. Profesora, él fue cronista de la guerra, vinculado a dos importantes periódicos de la época, que era el Semanario de Avisos Útiles, pero también él ayudó a fundar el Cavisuí. Contanos un poquito de esa etapa de la vida de Natalicio Talavera. Sí, así mismo como lo mencionas, Julián, bueno, la experiencia de juventud es que ya escribía para la Aurora, pero después estalla la guerra, lo cual motiva que los jóvenes se alisten al ejército, y él ingresa en grado de teniente. Por supuesto, él como intelectual, sirviendo desde su expertise, ¿verdad?, que es el periodismo, de alguna forma, porque empieza a registrar estas crónicas, se incorpora al sur del territorio. Y para poder hacer llegar estas crónicas, las enviaba a través del Telégrafo Nacional, bajo la dirección del señor Saturio Ríos. Y estas eran publicadas en el semanario. Y luego llegaba a la masa. Ahora, más adelante, vos mencionaste Cavisuí. Cavisuí ya era más para animar un poco a esos soldados, ¿verdad?, que ya estaban más ofuscados, más con el ánimo caído, y para quizás devolverles a través de la ironía. O sea, más golpeados por las peripecias de la propia guerra. Más golpeados por las peripecias de la guerra, más a la sátira, más para, incluso hasta para reír, ¿verdad? Y para burlarse un poquito, apareció Cavisuí, ¿verdad? Digamos, todo lo que Cavisuí aporta era justamente para levantar ese ánimo de los paraguayos, porque no era fácil enfrentar la guerra, y bueno, cumplió una gran labor. Incluso Cavisuí tiene ilustraciones, se leen cosas muy interesantes en ese periódico. Habrá que ocuparse más realmente de rescatar históricamente lo que dice, y que llegue más eso, por ejemplo, a los jóvenes, claro, porque se ve ahí todo ese contexto y un poco esas intenciones, ¿verdad?, y de batallar un poco las penurias de la guerra. Y al final de cuentas también corresponde a una propia corriente que tampoco es que sea propia paraguaya, porque en Europa ya existían los periódicos de sátira, pero era introducir un nuevo género dentro de todo, otra vez dentro de la República, ¿no? Totalmente, y lo maravilloso de Cavisuí es que también incorporaba los dos códigos, ¿verdad?, el guaraní y el castellano, ¿verdad?, porque vos sabés que mayormente la población era guaraní hablante, entonces llegaba más, ¿verdad? El guaraní nuestro llega más al corazón, ¿verdad?, porque es parte de nuestra cultura y nuestro ser. Entonces era de gran impacto esa publicación. Entiendo. Te quiero leer un poquitito quiénes llegaron a publicar, por ejemplo, allí a lo mejor interesa a tu audiencia. Por ejemplo, colaboraban, por ejemplo, Eugenio Bogado, el padre Francisco Solano López, Fidel Maíz, Víctor Silvero, que era, por ejemplo, un político periodista. Algunas ilustraciones fueron hechas, por ejemplo, por Gregorio Inocencio Aquino.
Gregorio Cáceres, Francisco Velázquez, Francisco Campos. Había un gran equipo detrás de la publicación. Entiendo. O sea, y cumplía esa labor justamente, ¿verdad? De satirizar, dar un poco al paraguayo ese vigor y esa fuerza, ¿verdad? Comprendo. Ahora, profe, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Decimos que es el Día del Periodista y no dejemos pasar, perdón, el Día del Poeta, y no dejemos pasar esa faceta de Natalicio Talavera. Te podemos pedir para quizás uno de sus poemas más famosos poder analizar un poquito y ver el impacto profundo de toda esa esencia del romanticismo y esos detalles que vos nos estabas contando antes. Pero con mucho gusto, Julián, al hablar de poesía, hay que leer poesía y la poesía hay que sentirla, vivirla con esa solemnidad. Sí. Bueno, escogí Himno Patrio porque es positivo, Sí. ya que es de alguna forma una apelación a que los paraguayos se llenen justamente de ese honor y esa fuerza. Voy a leerles. Sí. Voy a leer, por una cuestión de tiempo, Sí. las 3 primeras estrofas y después voy a pasar a la última, porque la última siempre es importante porque deja ese remate final del mensaje. Sí. Bueno, Himno Patrio. Paraguayos, corred a la gloria, coronad nuestra patria de honor, escribiendo brillante en la historia nuevos timbres de noble valor. El feroz y cobarde enemigo que 100 veces tembló a nuestra vista, viene audaz a buscar la conquista de la tierra que el cielo nos dio. Ya sus pasos resuenan confusos, ya se escucha salvaje alarido. Paraguayos, el suelo querido, el infame invasor profanó. Del vivac, donde cuenta sus glorias, esforzado y valiente guerrero, Ido acusa, constante el acero, contra el vil y perverso invasor. ¿No observáis el tumulto insolente? ¿No miráis ya sus tiendas plantadas? Extinguid sus inmundas mesnadas, de las armas al rudo fragor. Ahora paso, me adelanto un poquito al final, que dice así: de la patria, los templos y altares, si es forzoso, con sangre reguemos, y en sus aras do hinojos juremos, morir antes que esclavos vivir. Desplegada en los aires se mira de los libres la hermosa bandera, sus colores mostrando altanera, del rubí, del diamante y zafir. Brillante. Es hermoso, es un texto realmente de arenga, ¿verdad? Bélico, patriótico, que tiene ese romanticismo decimonónico justamente y que impulsa a los paraguayos realmente a estar por encima del enemigo. Incluso es así como muy irónico, pero tenía que serlo, ¿verdad? Cuando estamos en guerra, estamos en un ambiente extremo, de violencia, sí, de tensión, ¿verdad? No estamos para palabras tan suaves, estamos sí, para justamente estas evocaciones tan fuertes, tan heroicas, tan a la manera un poco de la épica, se podría decir. Bueno, y también el rescate un poco de la métrica. Estamos hablando de versos en decasílabos, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, se nota justamente cómo ellos, o sea, cómo estos poetas absorbían justamente de los estilos métricos de corrientes precedentes. Hay una rima consonante, por ejemplo, propia de la octava real. Estamos hablando de una poesía altamente técnica, por ejemplo, en la forma. Ahora, en cuanto al fondo, es lo más vital que tiene es justamente esa exaltación colectiva, ese orgullo nacional, la idealización de la patria, que es una madre sagrada, una madre gloriosa,
y ese lenguaje retórico exquisito, tenemos exclamaciones, tenemos apóstrofes, hipérboles, tenemos un sinnúmero de figuras literarias que hacen a la retórica del estilo poético de Natalicio Talavera. Y también hay una especie de religiosidad simbólica, se habla de templos, altares, juramentos, ese valor del sacrificio, la libertad, por ejemplo. Y bueno, y cómo comienza, ¿verdad? Paraguayos, corred a la gloria. Ya de por sí, imagínate encenderse con esas palabras para ir y entender lo que es, de alguna forma, resguardar la tierra que está siendo desmembrada por el enemigo y ver toda esa mortandad, ¿verdad? Entonces no es poca cosa. También hay lenguaje figurado, tenemos metáforas, por ejemplo, una metáfora interesante es la del león. El símbolo del león es la fuerza, el valor, la soberanía, que después también eso está en la bandera, por ejemplo. Y que hasta el día de hoy se usa, por ejemplo, Hasta en un lenguaje de fútbol, por ejemplo, surge el león, o sea, el león guaraní. El león guaraní. Claro, totalmente. Y vemos ahí el diamante, el zafir, Sí. por ejemplo, son emblemas de algo que es una joya, un cristal. Son emblemas del orgullo y de cómo se concibe realmente una tierra tan honorable como el Paraguay. Y haciendo referencia a la bandera encima. Sí. Profesora, por cuestiones de tiempo, le quiero plantear la siguiente pregunta porque yo creo que es clave Claro que sí, Julián. en nuestro contexto de lo que estamos hablando. Él fallece lastimosamente muy joven, 28 años, se indica el cólera y sabemos que después de la guerra, de alguna forma, todo lo que tuvo que ver con el Estado paraguayo, sus representantes, su figura, él fue redactor de los periódicos de la época, es como que se intentó dejar a un lado. ¿Cómo es que se rescata la figura de Natalicio Talavera para que hoy en día sea el referente para el Día del Poeta Paraguayo? Bueno, eso mismo que has mencionado ya es de por sí es importante, ¿verdad? Que el Día del Poeta Paraguayo, que es el 11 de octubre, esté ligada a su figura, justamente por ser uno de los pioneros, por demostrar un valor, por exponer su vida, por mantener sus ideales poéticos, por desarrollar una retórica. La lista es innumerable de todas las razones, ¿verdad?, que obligan realmente a centrarse en la figura y en el rescate de su obra. Hay algunos libros que lo van mencionando, justamente yo traje uno de Teresa Méndez Five, que es una gran recopiladora de textos poéticos. Traje otro, por ejemplo, del padre Alonso de las Heras. Hay literatura que va dejando sentado su legado, pero sí es importante, ¿verdad?, que los maestros sigan leyendo sus poesías, sigan analizando con los estudiantes, que se siga rescatando los valores nacionalistas, a lo mejor quizás desde otra arista más pacífica o desde el revisionismo histórico, que es tan importante siempre no olvidar lo que fuimos como paraguayos y entender que la poesía estuvo ahí y que era importante dar ánimo, era importante que la palabra, el lenguaje calcara esa vitalidad del momento, ¿verdad?, del momento histórico que les tocaba vivir a los paraguayos. Y por eso es importante crear estos espacios como el tuyo, hablar en televisión, volver a ir a esos momentos y entender nuestra grandeza, ¿verdad? Los paraguayos somos valientes, las mujeres fuimos valientes. Si vamos viendo Cabilluí, encontramos tantos tesoros de los cuales también motivarnos, enorgullecernos de todo lo que hemos construido y de lo que nos espera también en nuestro devenir, ¿verdad?, más futúrico, ¿verdad? Porque se sigue escribiendo poesía en el Paraguay. Hay brillantes poetas que van también dejando una huella de su contexto. Totalmente. Y aprendiendo también de estos poetas
icónicos y referentes de nuestro país. Totalmente, totalmente. Y de hecho la valentía la necesitamos para nuestro día a día, de un contexto nacional que también a veces es difícil, ¿verdad? Bien, profe, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos pudiste acompañar. Trajiste 2 obsequios para nuestra audiencia, Sí, ¿verdad? traje 2 obsequios, bueno, justamente como puente entre la historia y el presente, te traje 2 libros de poesía para que la poesía siga encendiendo la magia y el fervor y de seguir hablando de la vida. Te traje mi volumen, Esqueleto de Tinta, y te traje otro de un excelente poeta paraguayo que es Alberto Sisa. El título de su obra es Neocórtex. También hay un dejo postromántico, neorromántico diría yo, en este libro. Así que lo traigo para que vos dispongas para tu audiencia, no Gracias, sé si lo que gracias. sortear, regalar. Gracias. Esto ya te lo Muchísimas dejo a ti. gracias. Gracias, profesora. Si quiere participar, le sugiero vea, digamos, nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar viendo cómo estos libros, o al menos uno de ellos, puede llegar a ser de usted, agradeciendo a la profe, ¿verdad?, por la gentileza de los obsequios. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos. Julián, te agradezco y también agradezco a la carrera de Letras, la Universidad Nacional, la Facultad de Filosofía, por ser el puente, ¿verdad?, también para llegar a tu persona y poder hacer este espacio. Gracias a nuestra coordinadora también, la profesora Tilda, que fue un poco la ideóloga contigo de poder hablar, ¿verdad?, sobre la poesía y seguir recordando al poeta paraguayo. Gracias, Julián. Gracias, profe. Gracias también a usted que como cada fin de semana decide dedicarle un tiempito de su tiempo al pasado. Y bueno, como usted sabe, la grilla de Mega TV está súper interesante. No le cambie del canal y de nuestra parte, nos vemos en 7 días.